Decías que has estado en el estreno de Joker 2, ahora que estamos hablando de la maldad y de cine y todo eso. Sí, claro. Hay mucha gente, yo tampoco es que sea fan de la primera, ¿sabes? La verdad, pero conozco a muchos fans de la primera que están, pero decepcionadísimos con la segunda. Normal, les dices de mi parte que bebo sus lágrimas. Me las ¿no? pongo con Coca-Cola, les pongo un hielo y me las bebo todas las noches. Es decir, se lo dices de mi parte. La segunda parte, de la primera parte del Joker, que estoy de acuerdo contigo, es un remake de Taxi Driver. Es un remake de Taxi Driver, es un homenaje al cine de Scorsese y conectó muy bien, pues bueno, por este punto aprensible, ¿no? En el sentido de que es una narrativa lineal, o sea, el que se vuelve loco, el caos. Bueno, de hecho por eso está Robert De Niro, es que el homenaje es tan evidente, es una papilla. Te han dado, todos los que les gustan esto, dices, pues es que como a mi hija le gusta, les dice de mi parte que se comieron un potito, que me parece muy bien, pero y un potito. Eso ya lo hizo Scorsese, de hecho, y el rey es una combinación de Taxi Driver y del Rey de la Comedia. ¿Ves esas dos? Cogió Todd Phillips y hizo, miró para un lado, miró para el otro, hizo clink, 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 clink. Y luego, como no tenemos memoria y creemos que el cine antiguo son los Goonies, no miramos para atrás, coño, los Goonies, eso es de muy atrás. Entonces, pues te la cuelan. Claro, piensas que estás viendo una obra maestra y son dos películas pegadas, que se ha hecho rico el Todd Phillips. Entonces, pero es una buena película. Esa mutación a mí me gusta. No me entusiasma, pero claro, es que lo que hubo fue entusiasmo. Las escaleras, haciendo de loco, hacer de loco, pues bueno, a mí Joaquín Phoenix es un actor que me carga un poco. Y para Joaquín Phoenix hacer de loco es sopa de sobre, ¿sabes? No es un reto. Es un tío que es vegano, es decir, pues ya está todo dicho. Entonces, ya para hacer loco, en Pasín y ya está. Entonces el rollo es que esta segunda, en mi opinión, es muy superior. Ajá. Es un remake de All That Jazz de Bob Fosse. Es un señor que ve el mundo a través de la música y que ve la locura a través de la música. Y ve la locura y ve que detrás de la locura hay una partitura. Hay una partitura. Y ve y encuentra a otra persona que ve lo mismo. Es una película asombrosa y luego cambia de formatos. Termina, no digo cómo termina, no quiero hacer spoilers, pero termina, que es muy importante que termine. Estoy alto de seriales ya, no, es que estaba vivo, no es el metaverso, murió en este metaverso, anda, vete a tomar por culo. ¿Cómo que murió? Falta de talento. Murió en este metaverso, pero en este, mira, está con Lola Flores en este. Entonces, termina, es una película clásica, duele, hay partes que duelen. A mí me pareció, no te digo obra maestra o tal, pero me pareció una película mayúscula. Y luego me encantó que los haya timado. Normalmente, digamos... Con los finales, ¿te refieres? No, que haya timado a los estudios. Que haya timado a los estudios, que los estudios ganaron tal cantidad de pasta con la primera, dijo, venga, para esta lo que tú quieras, Todd. ¿Tú sabes cuántas veces pasa eso hoy día? Y que ese es otro homenaje, sin quererlo él, al cine de los 70. Porque el cine de los 70, hasta el desastre de La Puerta del Cielo de Cimino, había mucha pasta y mucha libertad creativa y salieron obras maestras alucinantes que la gente iba a ver en masa. O sea, que tratamos a la gente como niños y no lo son. Se pueden hacer cosas muy guays. Pero este recibió como si fuese un estudio de los 70 invirtiendo en una película, en All That Jazz, en una película, o en Taxi Driver, o en La Puerta del Cielo, una película súper rara, súper compleja, súper adulta a su modo, no una película de superhéroes. Entonces, que él diga, pues tomar esto, y que queme el cheque. ¿Sabes que el fin de semana que se estrenó, Todd Phillips se metió en su rancho? Fue como cuando dimitió Rajoy, dimitió, no lo echaron con la moción de censura, y se tomó una botella de whisky en un bar. Cerraron el bar, no vivió la votación, Rajoy marchó y se fue a tomar una botella de whisky. Y Todd Phillips, que estoy seguro, porque yo la vi 2 semanas antes de estrenarse, y dije, esta película no la van a entender nadie, no porque yo sea pero es que es una película hecha para el cine, no para la masa, es decir, no es una película popular. Lo que pasa es que creían que iba a ser una película popular, al estilo de la otra. Hay obras maestras que son populares, pero esta no lo es. Una película muy complicada. Y yo pensé, esta ya, cualquiera que la vea, cualquier persona que... O sea, bueno, hay cosas
hay veces que pasan que hay películas que ves y dices, no va a hacer un duro, pero lo hacen, bueno, pero son casos mínimos. Pero esta la veías, cualquiera que la viésemos 2 semanas antes, y veías que no iba, que iba a ganar dinero, bueno, sí, como no. La secuela, te refieres. La secuela, sí. Y el rollo es que yo estoy seguro de que él sabía que no iba a hacer ni un duro, la hizo para no hacer ni un duro, y ese fin de semana estoy seguro, quiero que un día, si viene a España, voy yo a verlo donde quiera, y que me diga el fiestón que debió hacer allí, quemando dinero, como Joker. Uh-huh. Y mi dinero es suyo. También decirle que todo, mi dinero y es tuyo. Ole tu valentía y tu arte. Porque es que la reacción infantil, es que era nuestro, nos la... No, él os lo puso, ¿no? Os puso el pie en la puerta. Vosotros entrasteis. Pues ya está. Y ahora se ha llevado por un mundo completamente extraño, que no es el vuestro. Bueno, pues mira, es lo que pagasteis por tener la primera. Hay gente que no tal. Me parece un artista. Le tengo mucha admiración, como ves, a Todd Phillips.